Estimados profesionales, muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la cordial bienvenida al sexto evento de las jornadas para el cierre de gestión, que tiene por objeto acompañar a los funcionarias de los GAT municipales en el proceso de transición en la gestión institucional que se debe llevar a cabo de manera planificada y sistemática para el cierre de procesos. Reciban un cordial saludo de parte del ingeniero Franklin Galarza, presidente de la AME, y del magíster Alex Rojas, director ejecutivo de la AME. Esta jornada se abordará la situación actual de la prestación de servicios agua potable, alcantarillado y residuos sólidos por parte de la magíster Cecilia Pozo. Cecilia Pozo es máster en gestión ambiental con especialidad en gestión residuos sólidos. Tiene una experiencia en la elaboración de planes de gestión integral de residuos sólidos en varios municipios del país. Maneja el Sistema Nacional de Información Municipal SNIM desde el 2014. Genera indicadores ambientales en gestión integral de residuos sólidos, agua potable y alcantarillado en coordinación con el INE, ARCA y BEDE. Brinda asistencia técnica y capacitación en gestión integral de residuos sólidos, manejo de desechos sanitarios, indicadores ambientales de agua potable y gestión de aguas residuales. Con esta pequeña introducción, damos paso a Cecilia para empezar con nuestra capacitación. Sí, bienvenida. Buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por asistir a estos eventos que ha convocado la AME con el objeto de la transición de los gobiernos locales, en los que se les dará a conocer más o menos, o sea, cuál es la situación de la prestación de estos servicios que hemos hablado, lo de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos. La idea de la AME ha sido que ustedes tengan una idea de cómo se está dejando, si es que ya se está cambiando de alcalde, obviamente, de cómo se está dejando estos servicios, la prestación de estos servicios. Sí, entonces vamos a tener una presentación, voy a compartir una presentación en el cual tenemos los dos temas. Bueno, en la presentación nosotros vamos a ir analizando, primero vamos a analizar el tema de agua potable. Vamos a ir primero viendo sobre la normativa, cuál es la normativa sobre la que estamos trabajando para la prestación del servicio de agua potable, y luego analizaremos los indicadores de gestión. Los indicadores que vamos a analizar van a ser los del periodo 2021. Después pasamos a la situación de residuos sólidos. Bueno, acá hablamos sobre agua potable y alcantarillado, y luego hablamos sobre residuos sólidos. De igual manera, en residuos sólidos iniciamos con la parte normativa, con la parte legal, y luego hacemos el análisis de los indicadores. Entonces, con eso vamos a avanzar en la presentación. Y bien, en la presentación, como ustedes saben, estamos hablando sobre la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, y tenemos que anotar, tenemos que decir que en esta, obviamente, es una competencia exclusiva. Esa competencia exclusiva está dada en la Constitución de la República del Ecuador, y ustedes muy bien saben que en esta Constitución, en el artículo 264, nos dan 14 competencias. De esas 14 competencias, la cuarta competencia es precisamente la de prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental. Y también nos dice, y aquellas que establezca la ley. En esta competencia exclusiva se vuelve a ratificar en el COTAD, en el artículo 55 del COTAD, ahí es el literal D, nos dice exactamente lo mismo sobre esta competencia. O sea, nos da de igual manera como competencia exclusiva
la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales. Luego, bueno, vamos a seguir adelante con la normativa que tenemos, con la parte legal que tenemos. Y dentro de la parte legal que tenemos, obviamente, tenemos que hablar de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Y en esta nos vamos al artículo 7 y ahí nos habla sobre la prestación del servicio del agua. Nuevamente, el servicio del agua es un sector estratégico y nos dice que la prestación del servicio de agua es exclusivamente pública o comunitaria y que excepcionalmente podrán participar las iniciativas privadas y la económica popular y solidaria, y en qué casos puede participar tanto la privada como la economía popular y solidaria, es en la declaratoria de emergencia adoptada por la autoridad competente de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y la siguiente es en desarrollo de sus procesos de administración del servicio público cuando la autoridad competente no tenga las condiciones técnicas o financieras para hacerlo. Y el plazo máximo será de 10 años, o sea, por 10 años podrá participar o la iniciativa privada o la economía popular y solidaria. Y luego pasará exclusivamente a manejarse en el sector público o comunitario. Bueno, una cosa antes de seguir con esta ley, ustedes saben que la Ley de Recursos Hídricos en el año anterior fue declarada inconstitucional y se la declaró inconstitucional precisamente porque lo que decía y lo que indicaba que esta ley no tuvo un proceso de participación social adecuado, pero está vigente hasta que el Ministerio del Ambiente apruebe la nueva ley. Eso todavía no ha sucedido. Sabemos que están desarrollando algunos procesos de participación social con esta ley y están revisando también algunos artículos de esta ley. Entonces, mientras tanto, mientras no salga la nueva ley, esta seguiría en vigencia, ¿no? Por eso es lo que estamos revisando la Ley de Recursos Hídricos. Nos vamos al artículo 37 de la misma ley, de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Y aquí nos dice que obviamente estos son servicios básicos o son servicios públicos básicos y que para efectos de esta ley se consideran servicios públicos básicos los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión de servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso. O sea, para poder realizar la prestación de estos servicios, obviamente nosotros vamos a necesitar tener una autorización del uso de agua. Entonces, es necesario que cuando el municipio va a captar una cantidad de agua para distribuirla hacia sus habitantes, obviamente tiene que sacar esta autorización de uso. Bueno, nos dice también que la provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de agua cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y mantenimiento. Y la certificación de calidad del agua, quien la va a dar es precisamente la Autoridad Nacional de Salud. En lo que se refiere a saneamiento, nos indica que en saneamiento se tendrían dos tipos de alcantarillado, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. El alcantarillado sanitario es la recolección y conducción y tratamiento y disposición de aguas residuales y derivados del proceso de depuración. Y el alcantarillado pluvial, recolección, conducción y disposición final de aguas lluvias. Nos dice también que estos dos alcantarillados, tanto el pluvial como el sanitario, son sistemas independientes sin interconexión posible. Entonces, o sea, no se unen estos dos alcantarillados, no estaría dentro de la ley, no está previsto el alcantarillado combinado. Sin embargo, nosotros todavía tenemos municipios que tienen este tipo de alcantarillado combinado, ¿no? Pero hay muchos también que ya tienen el alcantarillado sanitario por una parte y el alcantarillado pluvial por otra parte. Nos vamos de la misma ley al artículo 50 y aquí nos indica sobre el fortalecimiento, apoyo y subsidiariedad de la prestación de los servicios. Y nos dice que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y de acuerdo con sus competencias, fortalecerá a los prestadores del servicio de agua,
sean estos públicos o comunitarios, mediante el apoyo a la gestión técnica, administrativa, ambiental y económica, así como a la formación y cualificación permanente de los directivos usuarios del sistema. Bien, continuando con la ley, dentro de la ley, en el artículo 21, se conforma la Agencia de Regulación y Control del Agua, que sería el ARCA. ¿Sí? Y dentro de esto, bueno, además de conformarse, nos dice que la agencia, ¿qué es lo que hará esta agencia? Y nos dice, esta agencia ejercerá la regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de cantidad y calidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga. Obviamente, esta agencia está conformada, la ley, ustedes recuerden, es del 2014. La agencia se empieza a conformar en el 2015, se conforma en el 2015 y empieza a sacar las regulaciones para poder trabajar, para poder cumplir con el mandato que se le da en la ley de recursos hídricos, y frente a esto saca algunas regulaciones. Entonces, tenemos hasta acá, desde el 2016, esta agencia ha sacado 7 regulaciones que corresponden al cumplimiento de los GAD municipales. Hay otras que tienen que cumplir otras instituciones, pero las que tienen que cumplir los GAD municipales son estas 7 regulaciones. Y tenemos la regulación 001, en donde nos dice, está hablando sobre medidas de control de actividades que alteran la calidad y o calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Sí, la regulación 003, y creo que si es que están acá los compañeros que trabajan en agua potable y alcantarillado, saben que con esta regulación hemos venido trabajando desde años anteriores, y precisamente nosotros firmamos un convenio con el ARCA, AME, el INEC, BEDE y el ARCA firmamos un convenio precisamente para el cumplimiento de esta regulación 003. Y esta lo que nos dice es una normativa técnica para la evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en las áreas urbanas y rurales en el territorio ecuatoriano. Luego está la regulación 004 y nos habla sobre las autorizaciones de uso y aprovechamiento productivo del agua. En la regulación 006 es una regulación que también se ha venido trabajando, y es una regulación que la mayoría de municipios la han cumplido hasta el año anterior. Parte de esta regulación prácticamente se ha cumplido hasta el 2022. Esta nos dice y nos dice que es una normativa técnica para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales para la determinación de costos sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, y para la fijación de tarifas por los prestadores públicos de estos servicios. Seguimos con la regulación. Estas 3 últimas regulaciones son prácticamente regulaciones nuevas. Hay una del 2021 que es la 010, y esta es para la instalación de aparatos de medición de flujo de agua cruda por parte de los usuarios de agua. Tenemos la 011, que es del 2022, nos habla sobre la normativa técnica para el control de la gestión de uso eficiente de agua potable. Y la 12, que es la última regulación que ha sacado, nos habla sobre la normativa técnica para el control a la calidad del agua y consumo humano. Bueno, vamos a ir viendo, analizando cada una de las regulaciones del ARCA, que son las que tenemos que ir cumpliendo dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la regulación 001 tiene por objeto el establecer las medidas de control de actividades que alteran la cantidad y o calidad de aguas superficiales y subterráneas, localizadas en el dominio hídrico a nivel nacional. Las sanciones y o multas correspondientes y las acciones para su remediación. O sea, las multas y las sanciones, obviamente, lo que les ponen son acciones para su remediación. O sea, no es que tiene que pagar una multa, o si es que paga una multa, esas se las utiliza para hacer la remediación en caso de que haya habido afectación del recurso hídrico. Está en el registro oficial 720, está vigente desde el 28 de marzo del 2016.
Aquí hay un link para que puedan acceder a la regulación y obviamente nosotros dentro de lo que Pili les indicó, se va a poner el cuadro de estas regulaciones para que ustedes puedan conocer y puedan revisar cada una de ellas con más detalle. El detalle es, bueno, el ARCA realiza el control de oficio o por denuncia de las obras de captación de agua y en caso de que no tengan autorización, se inicia el proceso administrativo sancionatorio. Y también el ARCA realiza el control de oficio o por denuncia a las descargas de aguas servidas con o sin tratamiento y en caso de que no cumplan con la normativa, se inicia los procesos administrativos sancionatorios. Y el control de esta regulación es permanente, o sea, no tiene una fecha de cumplimiento, se puede decir, sino que el ARCA puede realizarle durante todo el año los controles, el control permanente en territorio por parte de la Agencia de Regulación y Control del Agua. Vamos a la siguiente regulación que hablábamos, que es la regulación 003. Y como les había indicado, esta es la regulación con la cual nosotros venimos trabajando y nos dice que el objeto de esta es regular los parámetros e indicadores para la evaluación y diagnóstico de la gestión y la infraestructura de los sistemas de agua potable y o saneamiento para la prestación de estos servicios en el territorio. Lo que nosotros trabajamos con esta regulación es precisamente el levantamiento de información. Ustedes han visto que a través del sistema SNIM, el Sistema Nacional de Información Municipal, la AME levanta la información sobre todo lo que es la prestación del servicio. Tenemos construida una ficha que abarca toda la prestación, que viene desde la descripción de la fuente, viene sobre la conducción, la captación, la conducción del agua cruda, las plantas de tratamiento, luego la conducción del agua tratada, si es que hay almacenamientos, tanques de almacenamientos, vamos hacia la distribución y luego hacia la distribución del agua, con la idea de que los GAT municipales puedan elaborar un diagnóstico. Si ustedes van llenando la información de esa ficha, obviamente lo que están haciendo ustedes es haciendo un diagnóstico de la situación de su sistema, de la situación de su servicio, de la situación de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, porque también tenemos la parte de alcantarillado. En alcantarillado igual vamos desde la recolección de las aguas residuales, la recolección, vamos hacia las plantas de tratamiento, luego la disposición final y la descarga de estas aguas. En esa misma ficha tenemos sobre la descripción de la parte comercial de la prestación del sistema, el presupuesto y tenemos también el personal que trabaja dentro de esta prestación de servicios. Entonces, si ustedes analizan la ficha, obviamente ustedes van haciendo un autodiagnóstico de la prestación del servicio. O sea que cada año nosotros lo que queremos es que ustedes diagnostiquen su servicio y si es que hay alguna cosa que no están haciendo bien, que no se la realiza, obviamente tendría que hacerse una planificación o incluirle en su plan de mejoras para poder realizar al siguiente año esa acción que todavía no se le realiza. Esta regulación, bueno, con esta regulación nosotros trabajamos, se ingresa la información y la información, como ustedes ven, en años anteriores se ha estado ingresando hasta el 31 de mayo. Sin embargo, por este año, al ser un año electoral, el ARCA cambió y realizó un ajuste a esta regulación y obviamente la fecha de cumplimiento de esta regulación es ahora el 31 de marzo del 2023. Nos queda muy poco tiempo para poder cumplir con esta regulación. Aquí, bueno, ya en el detalle, lo que nos dice es que los GATS tienen que reportar la información sobre agua potable y saneamiento del prestador público y del prestador comunitario. Ustedes saben, la ficha, el sistema SNIM, tiene 7 secciones, solo en la parte de la prestación del servicio del prestador público. Y tenemos una sección que es la sección 8, que se une a un sistema del ARCA que se llama el sistema SARA. En ese sistema se tiene que reportar, en cambio,
la información de todos los prestadores comunitarios que existen en su cantón. Y ya la fecha de cumplimiento vimos es el 31 de marzo. Y adicional, en este sistema tienen en el SARA, tienen que ustedes reportar también el cumplimiento del plan de mejoras que fue aprobado por el Ministerio del Ambiente. Ustedes ya presentaron con anterioridad ese plan y obviamente en el sistema SARA lo que reportan es el cumplimiento de acuerdo al cronograma que ustedes tienen puesto en el plan de mejora, qué es lo que han cumplido en el periodo de levantamiento de información, que para este caso sería el periodo 2022, que fue lo que cumplieron de lo que se planificó dentro del plan de mejoras. Eso con la regulación 003. Ahora vamos con la regulación 004. En la regulación 04 nos dice mejorar y optimizar la gestión de las autorizaciones para todos los usos y aprovechamientos del agua mediante la validación, control y estandarización de los procedimientos, incluidas las condiciones y obligaciones de los usuarios. Esta regulación está vigente desde el 2026 y el cumplimiento, el ARCA realiza el control de oficio o por denuncia a las autorizaciones del agua, verificando que capta del lugar autorizado y el caudal autorizado. O sea, tenemos que en qué sitio nos dio la autorización y si estamos captando obviamente lo que nos dijo. Si nosotros solicitamos que se nos autorice 1.5 litros por segundo, tendríamos que estar captando igual ese 1.5 litros por segundo, no 3 litros, sino lo que nos autorizaron. El control de esta es permanente, no tiene una fecha de cumplimiento, sino que el ARCA está realizando este control permanentemente. En la regulación 006 habíamos visto que, el objeto es establecer los criterios técnicos y actuariales para la determinación de costos sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y para la fijación de tarifas por los prestadores públicos de estos servicios. Y aquí nosotros, yo les decía, ya la mayoría de municipios la cumplieron porque se hizo un cuadro para el cumplimiento de esta regulación y se hizo hasta el 2022. La mayoría de municipios ya tenía que presentar al ARCA sus planes tarifarios, cuáles son sus pliegos tarifarios y obviamente la ordenanza a través de la cual la van a cumplir. Sin embargo, ahora esa parte ya está cumplida, o sea, la fijación de tasas, la fijación del pliego tarifario, esa parte ya se cumplió. Algunos municipios ya tienen y ya están cobrando. Pero dentro de lo que se les pedía, también el ARCA les pedía que realicen un plan de gradualidad. O sea, por decir algo, como ustedes hicieron los pliegos tarifarios, de pronto había algunos municipios que cobraban $1 por la prestación del servicio. O sea, el consumidor podía consumir 5 litros, 5 metros cúbicos al mes, 10 metros cúbicos al mes o 20 metros cúbicos al mes. Independientemente del consumo, se cobraba $1. Pero obviamente cuando ya se hace estos estudios, los de tasa y los pliegos tarifarios, los costos nos reflejan que tenemos que cobrar más. Pero obviamente eso es un costo político. Si es que me salió que tenía que cobrar $5 por la prestación del servicio, obviamente esa ordenanza tiene que aprobarle el Consejo Municipal y de pronto el Consejo nos dice yo no puedo cobrar todo eso de una sola y lo que se hace es un plan de gradualidad y obviamente dentro del plan de gradualidad lo que yo voy a decir es este año cobro $1, el siguiente año cobro $2, el otro año voy cobrando 3 hasta llegar a los $5 que tengo que cobrar. Entonces, ese plan de gradualidad es el que ustedes se fijaron, ustedes pusieron un plazo de hasta cuándo lo van a cumplir y obviamente la fecha de cumplimiento de esta regulación sería precisamente cuando ya el municipio, o sea, el plan que el municipio se fijó. Si es que dijo, voy a ir subiendo 50 centavos o voy a ir subiendo $1 cada año, obviamente eso es lo que tienen que cumplir y eso es lo que el ARCA les va a controlar que ustedes estén cumpliendo, que se esté cumpliendo el cobro
de la prestación del servicio de agua de acuerdo al plan tarifario que presentaron y además que se esté cumpliendo el plan de gradualidad. Bien, nos vamos hacia la regulación 010, que yo les decía es una de las regulaciones prácticamente nuevas porque es del 2021. A pesar de que esta regulación fue ya sacada anteriormente, pero sin embargo tuvo que hacerse una revisión y esa revisión ya salió en el 2021. Entonces, en esa revisión, obviamente, bueno, el objeto de esta es establecer los términos mínimos para la instalación de aparatos de medición de agua cruda por parte de los usuarios del agua. Y esto con la finalidad de igual conocer exactamente cuál es el consumo de agua, o sea, cuánto están captando los municipios, qué cantidad de agua están tratando y qué cantidad de agua están distribuyendo. Porque hasta aquí nosotros tenemos una información y obviamente en la información lo que los municipios a veces nos ponen es al azar, o sea, no es, o es realizada con aforos, o sea, con una medición a través de aforos, pero no a través de medidores. Entonces, frente a eso es lo que salió esta regulación con la idea de que se tenga macromedidores en la parte, en la captación, en la planta de tratamiento y también para la distribución existan macromedidores en todos los prestadores públicos del agua. Como digo, sin embargo, eso fue bastante difícil de controlar, de cumplir por parte de los municipios. Esa regulación cambió para el 2021 y ahora lo que el ARCA les está pidiendo y se les pidió en este año es precisamente que el municipio reporte el registro de caudales captados en las fuentes durante el año 2022. Si ustedes recuerdan, en enero de este año el municipio les pidió ese dato, que vayan reportando cuáles fueron los caudales captados, durante el año 2022, que no es lo mismo que ustedes están reportando en el sistema SNIM. O sea, en el sistema SNIM de todas maneras ya reportamos, pero este dato es el que ustedes tienen que presentar. Se puede decir, este dato lo tenían que subir al sistema SARA del ARCA y ahí poderlo entregar. La fecha de cumplimiento de esta regulación es igual el 31 de marzo del 2023. O sea, se cumple de igual manera que la regulación 003, el mismo plazo de cumplimiento tenemos también para esta regulación 010. Bien, tenemos también la regulación 011 y esta es del 2022. Es una regulación mucho más nueva que la anterior y en esta lo que nos dice es que se deben establecer los criterios técnicos para el control de la gestión en el uso eficiente de agua y la aplicación del programa de uso eficiente del agua que forma parte del plan de mejoras y que deben cumplir los prestadores del servicio de agua potable. Aquí, para esta regulación, como digo, está vigente desde abril del 2022 y en esta regulación el GAD debe elaborar el programa de uso eficiente del agua y entregar al Ministerio del Agua Potable. La fecha está establecida, esta todavía no tenemos que cumplir. En este periodo no tendríamos que cumplir, sino ya en el siguiente periodo empieza, que es en octubre del 2023 y finaliza en julio del 2024. Y por último tenemos esta regulación que es sobre la normativa técnica. Y aquí lo que nos hace en esta regulación establecer los criterios técnicos para el control de calidad del agua destinada al consumo humano en sus diferentes fases que proveen los prestadores del servicio de agua potable a todo el territorio ecuatoriano. Y lo que aquí nos está definiendo es cuáles son los parámetros que tenemos que controlar obligatoriamente, cuáles son los parámetros que deberíamos controlar, o sea, unos obligatoriamente, otros por rutina, se puede decir, y así cuántas muestras tendríamos que hacer en cada uno de nuestros sistemas. De acuerdo al número de usuarios que tenemos, es el número de muestras que tienen que realizarse. Entonces, esta normativa sí tendrían que revisarla ustedes para que puedan ver el número de muestras que tienen que hacer para este control.
Aquí nos dice que está vigente desde abril del 2022 y en el detalle nos dice que el GAT debe realizar el control de calidad de agua con un laboratorio acreditado o con equipos calibrados. Registrar los resultados de la calidad del agua en los formatos establecidos y elaborar un plan de contingencias. O sea, si es que nuestros análisis no están saliendo bien, obviamente vamos a tener que hacer un plan de contingencias para poder solucionar los problemas que tengamos por lo que nos están saliendo mal los análisis de laboratorio. La fecha de cumplimiento, esta igual tiene que cumplirse antes de mayo, antes de la salida de los alcaldes actuales, y nos dice que es hasta el 11 de abril del 2023. Eso querría decir que ya para esa fecha todos los prestadores públicos tienen que presentar los análisis de control de calidad realizada durante el periodo 2022. Bien, hasta aquí la parte de la normativa que hemos tenido. Ustedes ven que son algunas regulaciones que tenemos que irlas cumpliendo, que tenemos si es que nosotros ya nos salió, no fue reelecto nuestro alcalde y tenemos que entregar la administración. Obviamente las regulaciones que tienen fecha de cumplimiento hasta antes de mayo, nosotros tenemos que dejarlas cumpliendo. ¿Sí? Si es que en algunos casos, por ejemplo, en lo que se refiere a la regulación 003, hay algunas personas que nos han dicho, bueno, como yo ya me voy, ya no, mi alcalde ya no se queda y tampoco me voy a quedar yo, entonces yo ya no voy a reportar la información. Eso no es así. El no reporte de información, el no cumplimiento de esta información, obviamente tiene sanciones y multas. Las sanciones y multas sí tal vez le llegue al nuevo alcalde, pero obviamente esa sanción y esa multa no es para el nuevo alcalde, sino es para la persona que incumplió con la normativa, como en nuestro periodo, o sea, hasta el 31 de marzo o hasta el 11 de abril teníamos que cumplir, ese es nuestro periodo todavía, entonces las sanciones, las multas, tendremos que pagarlas todavía nosotros, independientemente de que estemos o no estemos en el GAT municipal. O sea, la Contraloría nos sigue hasta donde estemos, ¿no? Entonces, es necesario que se cumpla con todas estas regulaciones. Si es que tiene una fecha de cumplimiento antes del periodo del cambio de los alcaldes, entonces es necesario que todas estas regulaciones se cumplan. Bien, con la información que nosotros estamos levantando, ustedes ven en la regulación 003 se levanta información. Nosotros, más bien dicho, ustedes, los municipios ingresan información al sistema. Con esa información nosotros primero hacemos una revisión. Revisamos que la información esté coherente a la situación de sus municipios. Por ejemplo, si usted me dice, yo estoy captando, por decir un número, 1 millón de metros cúbicos al mes, pero yo veo que la prestación, que el servicio, que el sistema únicamente tiene 200 usuarios o tiene 200 conexiones, entonces yo digo imposible, para 200 conexiones es imposible que esté captando tanto. Entonces, algo pasó en el reporte de información y tengo que comunicarme con el técnico para poder saber qué es lo que pasó y cuál es el dato correcto de lo que está captando. De igual manera, si nosotros toda la información, ustedes saben que ya vienen entregando año por año, entonces nosotros cruzamos la información recibida con los años anteriores para ver si es que algún dato está demasiado excedido o muy alto o muy bajo en relación a lo que reportó los años anteriores, y también se realiza la validación de esa información. O sea, nosotros nos contactamos con ustedes y hacemos un análisis para poder ver cuál es el dato correcto que ustedes tenían que reportar. Cuando ya tenemos validada la información, hacemos las bases de datos, cruzamos todas las variables y obviamente sacamos unos indicadores, que esos indicadores ya están establecidos dentro de un programa estadístico que tiene el INEC. Con toda esa información, cuando ya tenemos los indicadores, la información se publica oficialmente en la página web del INEC.
Y los resultados tenemos acá, esto que yo les estoy presentando es precisamente sacado de la página web del INEC. Estos ya son indicadores oficiales a nivel nacional sobre la prestación de servicio de agua potable y saneamiento. ¿Qué es lo que hemos tenido en el 2021? Tenemos que, bueno, todos los municipios, los 221 municipios prestan el servicio de agua potable y saneamiento. En lo que se refiere a fuentes hídricas, nosotros, o sea, el país se abastece, se puede decir, para toda la población se abastece de 1.195 fuentes de agua. O sea, de ahí, de esas 1.195 fuentes de agua, se coge el agua para toda la población ecuatoriana. Bueno, podemos decir la población urbana ecuatoriana, porque la parte rural, nosotros lo que estamos levantando es únicamente los prestadores públicos. Los prestadores públicos son considerados los municipios o sus empresas públicas. ¿Sí? Los prestadores comunitarios, en cambio, son las juntas de agua potable. De las juntas de agua potable no tenemos todavía el dato así como está aquí analizado. Todavía no se lo ha analizado porque todavía no se recolecta la información total de todas las juntas existentes en el país. Entonces, esta información que estamos viendo es únicamente de los prestadores públicos y podríamos decir que es más de la zona urbana. En lo que se refiere a sistemas de tratamiento de agua, tenemos en el país, existen 565 sistemas de tratamiento de agua para consumo humano. Estos 565 están disponibles en 204 municipios. El volumen distribuido de agua, podemos decir que, o sea, de lo que registramos nosotros de la declaratoria que ustedes nos hacen, se está distribuyendo 125 millones de metros cúbicos al mes en todo el país. En lo que se refiere al agua facturada, o sea, cuánto facturan los municipios, ustedes ven, estamos distribuyendo 125 millones de metros cúbicos, sin embargo, el agua facturada es únicamente 54.3 millones de metros cúbicos, lo que corresponde a 43.4% del agua que se distribuye. El costo del metro cúbico, esto quiere decir cuánto le cuesta a cada prestador público el producir un metro cúbico. O sea, cuánto nos cuesta, no necesariamente cuánto estamos cobrando, sino cuánto nos cuesta a nosotros, o sea, como prestadores públicos producir. Cuánto me cuesta en la parte de la captación, en la parte de la conducción del agua, la parte de tratamiento del agua y la parte de la distribución del agua. O sea, cuánto me cuesta todo eso, incluido los químicos, incluido el personal, incluido la operación, el mantenimiento de los servicios. Con todo eso, ¿cuánto me costaría producir un metro cúbico? Y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, el costo del metro cúbico es de 0.38 centavos de dólar. Esto en el sector domiciliario. En lo que se refiere al alcantarillado sanitario, tenemos que en el 2021 108 municipios contaron con alcantarillado diferenciado, 106 con alcantarillado combinado y 7 municipios no tienen alcantarillado. En lo que se refiere a plantas de tratamiento del agua residual, tenemos que se registran 577 plantas de tratamiento de agua residual. Esas están distribuidas en 164 municipios. Del total del agua distribuida por los municipios, o sea, estamos hablando aquí, estamos haciendo una relación entre los 125 millones de metros cúbicos distribuidos por los municipios, ¿cuánto de estas salen y van a plantas de tratamiento de aguas residuales? Y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, únicamente el 22.3% de estos 125 millones va a plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso, en resumen, la información que nosotros tenemos. Vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de los indicadores. Y bueno, aquí la idea es conocer cómo se prestan los servicios, este servicio público del agua. Y como decíamos, a ver, la mayoría, cada uno de los municipios tienen su departamento
de agua potable y alcantarillado, y ese departamento es el que hace todas las actividades de la prestación de este servicio. Es así que el 62% de los municipios lo hacen de forma directa. Tenemos un número bastante importante que es el 30.3% de municipios que en cambio tienen una empresa pública municipal a través de la cual prestan el servicio de agua. Tenemos algunas empresas públicas mancomunadas o regionales que son las que todavía sobreviven de los sistemas regionales que existían antes y que manejaba directamente el IEOS y luego el MIDUBI. De esas empresas regionales, de esos sistemas regionales, todavía nos quedan algunos municipios que siguen trabajando así, y tenemos que el 6.3% de municipios están todavía trabajando con empresas públicas mancomunadas o lo que le llamábamos antes sistemas regionales. Y tenemos un 0.5% de operadores privados. Ustedes me van a decir, pero si en el artículo 7 nos indicaba que la prestación del servicio es únicamente pública o comunitaria, ¿por qué tenemos acá un operador privado? Este operador privado obviamente es porque está antes de la Constitución del 2008, antes se venía trabajando ya así, entonces obviamente se ha quedado, tiene que seguir, sigue trabajando con la normativa anterior, con la Constitución anterior, se puede decir, fue formado. Ahora, de las fuentes de agua, recuerdan, teníamos 195 fuentes de agua, de las cuales 557 son fuentes superficiales y 638 son fuentes subterráneas. Aquí tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Porque nos vamos más hacia las fuentes subterráneas, ustedes están creciendo más las fuentes subterráneas que las fuentes superficiales. Eso debe ser porque el agua de las fuentes superficiales, el agua de los ríos, el agua de las quebradas, se encuentra ya contaminada, y por lo tanto es más difícil potabilizar un agua que tiene un alto contenido orgánico o un alto contenido de contaminación, y las fuentes subterráneas tienen una buena calidad del agua y se puede trabajar mucho mejor y garantizar, como decía, mejor la calidad del agua desde las fuentes subterráneas. Entonces, aquí también se tendría que analizar para poder ir cuidando las fuentes, o sea, son 1.195 fuentes, y esas tendríamos que cuidarlas para no quedarnos sin este líquido vital. En los sistemas de tratamiento de agua, ya habíamos dicho, bueno, en el 92.3% de los municipios cuentan con sistema de tratamiento de agua para el consumo humano. Y aquí, bueno, en el 2021 hemos aumentado un poco entre lo que se refiere a 2019 y al 2020. Teníamos 90% de municipios que tenían sistemas de tratamiento, y para el 2021 hemos subido a 92.3% de los municipios que tienen estos sistemas de tratamiento de agua potable. En lo que se refiere al cumplimiento de la normativa INE, aquí yo les estaba diciendo, esto es una declaratoria que ustedes nos hacen, ¿no? Ustedes suben la información, nosotros les hacemos las preguntas y ustedes van contestando esas preguntas. Y obviamente acá nosotros no hacemos la comprobación de que la normativa, de que se esté cumpliendo la normativa INE. La normativa INE 1108 es una normativa de calidad del agua, y obviamente los municipios hacen los controles, y no es que nosotros como AME, como ARCA o como INEC estemos comprobando que todos los parámetros que han sido analizados dentro de esta normativa hayan cumplido los municipios, sino que simplemente les preguntamos si es que se cumple o no se cumple la normativa. Los municipios nos declaran si cumplimos, y es así como tenemos el dato de que el 85.5% para el 2021 cumple con la normativa INE 1108, que es la normativa de calidad del agua. ¿Cuántos metros se distribuyen? Eso ya vimos cuánto se distribuía, que son 125 millones de metros cúbicos. Y para que ustedes puedan ver, en la costa es el mayor número que se distribuyen, y en la costa estamos distribuyendo 55.15, creo que es.
metros cúbicos, en la sierra son 39.3. A ver, más bien está en porcentaje, el 55.6% es en la costa, el 39.3% es en la sierra y el 4.9% de esos 125 millones se distribuye en la Amazonía. Y en la zona insular ustedes pueden ver que es únicamente el 0.1%. Ahora, ¿qué cantidad de agua estamos consumiendo cada uno de nosotros? O sea, aquí el dato que estamos sacando es por consumidor. El consumidor es una conexión de agua. Una conexión de agua puede representar a 2 familias de 4 personas o a una familia de 4 personas, ¿no? Entonces depende del municipio y por conexión en cada uno de los, o sea, el promedio nacional por conexión es de 19.7. Quiere decir que 19 metros cúbicos al mes por conexión es un dato bastante alto. Sí, es un dato bastante alto. Si nosotros lo pasamos a litros por día, a este dato y lo pasamos litros por día y por habitante, estaríamos diciendo más o menos que estamos consumiendo unos 200 a 250 litros por día por habitante, que es un dato bastante alto. Este dato es el que, la idea de tener esta información es que el municipio haga campañas para que empiece a bajar el consumo de agua, porque si ustedes analizan los países de Europa, se mantienen el consumo promedio allá, es de 50 litros por habitante y van hasta 80 litros por habitante. Nosotros seguimos consumiendo más agua, seguimos consumiendo y puede ser que en algún momento nos quedemos sin agua, ¿no? Y la idea, como ustedes ven, del desarrollo sostenible es que nosotros consumamos lo necesario, pero que también dejemos para las generaciones futuras. Entonces, esa parte es la que tenemos que ir analizando. Y ustedes pueden ver, aquí hay una tabla en donde el promedio por provincia, hay unas provincias en donde, si ustedes pueden ver, la provincia del Napo es casi 30 metros cúbicos al mes por consumidor, y en Azuay tenemos de 14.38 metros cúbicos al mes. O sea, sí tenemos que, si es que estamos dentro de esas provincias en donde el consumo es bastante alto, ir tratando de bajar, ir haciendo campañas para poder bajar el consumo de agua con nuestros consumidores. El agua facturada al mes. Recuerdan ustedes que teníamos un número bajo de facturación. Esto quiere decir que nosotros podemos estar captando 100 metros cúbicos al mes, y de esos 100 metros cúbicos al mes únicamente facturamos 43 metros cúbicos. El resto, los 57 metros cúbicos, se quedan sin facturar. No cobramos o simplemente no lo cobramos porque no llegaron hacia la distribución, porque captamos los 100 metros, pero a la planta de tratamiento ya no llegaron los 100 metros cúbicos y luego a la distribución tampoco llegaron los 100 metros cúbicos. Entonces, en algún lado se nos está perdiendo el agua, en algún lado se nos está quedando el agua, y para eso hay que hacer un análisis de nuestro sistema en donde se está perdiendo el agua para poder solucionar. Recuerden que de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, el agua no facturada tiene que ser pagada por los GAT municipales a la empresa pública del agua. Si usted está captando los 100 metros cúbicos de agua, usted tiene que distribuir y tiene que cobrar por los 100 metros cúbicos de agua, porque se suponía o se supone que usted capte esos 100 metros cúbicos porque esos 100 metros cúbicos son los necesarios para la población que usted está abasteciendo. Entonces, si es que no es así, si es que no necesito 100 metros cúbicos, simplemente tendría que captar únicamente los 43 metros cúbicos que serían los necesarios y evitar la pérdida del agua. Como les digo, o sea, la ley está y todavía no se ha empezado a cobrar, pero la idea es que algún rato la empresa pública del agua empiece a cobrar a los GAT municipales. Si el GAT municipal declara que está captando o se le hace la visita técnica y se ve que está captando 100 metros cúbicos de agua, pero solo está facturando 43
metros cúbicos del agua, los 57 metros cúbicos tiene que pagarlos porque no fueron usados esos, no tuvieron un buen uso esos 57 metros cúbicos del agua. Entonces tendría que ser pagados esa cantidad de agua. Bien, ahora, ¿cuál es el costo del metro cúbico? Que ya lo habíamos visto anteriormente, que es de 30 centavos de dólar. Sin embargo, este costo es mucho más alto en la provincia de Galápagos, ¿no? Por cómo se tiene que, es una provincia que no tiene agua dulce, tiene muy poca agua dulce, entonces por todo lo que tiene que hacer para mantener el agua y para poder distribuir el agua a sus usuarios, ellos llegan a cobrar mucho más. En continente es mucho más bajo el costo del metro cúbico y en Galápagos es mucho más alto. Tipos de alcantarillado que tenemos, nosotros ya veíamos en el artículo 37 de la Ley de Recursos Hídricos que obviamente los alcantarillados aceptados son el sanitario y el alcantarillado pluvial, que tienen que estar separados. Sin embargo, por cómo venían, las ciudades vienen de mucho antes de la ley, entonces todavía mantienen los alcantarillados combinados. Y es así que tenemos, bueno, alcantarillado diferenciado, tenemos en el 2021, el 48.9% de los municipios tienen alcantarillados diferenciados, el 47.9% tienen alcantarillados combinados, o sea, no diferenciados, y un 3.2% de los municipios no tiene alcantarillado. En tratamiento de aguas residuales, decíamos, tenemos algunas plantas de tratamiento, muchas plantas de tratamiento, pero están ubicadas únicamente en 164 GATs municipales. Son plantas de tratamiento que son pequeñas prácticamente, que no llegan a abastecer la totalidad de las aguas residuales y hasta aquí únicamente tenemos que se llegan a tratar el 22.6% del agua distribuida, ¿no? Las plantas de tratamiento, como ustedes pueden ver, han ido incrementando. En el 2019 teníamos 70.1% de municipios tenía plantas de tratamiento y para el 2021 ya tenemos que 74.2% de municipios tienen plantas de tratamiento. El agua residual, ya habíamos dicho en dónde existen las plantas de tratamiento, y únicamente de las plantas de tratamiento, el 22.3% del total del agua distribuida a nivel nacional, el 22.3% ingresa a las plantas de tratamiento de agua residual. Bueno, en la Amazonía es la región con mayor porcentaje de ingreso de aguas residuales a las plantas de tratamiento, representando el 35% en relación al agua distribuida. En lo que se refiere a la disposición final del agua, si es dónde se está descargando el agua. Primero, la pregunta es en dónde se está descargando el agua residual tratada y obviamente el agua residual que sale ya de las plantas de tratamiento, la mayoría, el 43.5 en el 2021 se descarga a los ríos, el 33.6 a quebradas, tenemos a suelo 11.1 y otros 11.8. Pero también tenemos el dato del agua residual no tratada. Ustedes vieron que del agua que se distribuye, no toda el agua está yendo a las plantas de tratamiento. Hay una gran cantidad de agua residual que es descargada sin ningún tratamiento y eso podemos ver que a los ríos la mayoría del agua, el 56.8% del agua residual no tratada va a los ríos. A quebrada, el 39.2% va a las quebradas y tenemos un 14.3% que nos dicen que tienen otros destinos el agua residual no tratada. Bien, como ustedes saben, y la mayoría creo que ha recibido de parte del ARCA estos informes, una vez que el ARCA recibe la información, analiza la información que ustedes suben al sistema, al SNIM, al Sistema Nacional de Información, el ARCA hace una valoración y en esta valoración se llama del nivel de eficiencia, que es el INES,
y lo que ellos cruzan algunas variables, y una de las variables es precisamente la calidad de información que ustedes entregaron. Y en base a eso les da un nivel, les da una categoría, y están aquí puestas las categorías. Tenemos 5 categorías que va de la A a la E, y que en el nivel que le pone es nivel eficiente, bueno, aceptable, regular e ineficiente. Y tenemos los valores, o sea, la información que ustedes entregan se le valora, y de acuerdo al valor ustedes van a tener esa categoría. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que en aceptable están 110 municipios. Le sigue el nivel bueno, que son 50 municipios. Después van 36 municipios que están en regular. Tenemos 19 municipios que están en eficiente y 6 municipios, en cambio, que están en deficientes. Y en relación a estas categorías, el ARCA hace un análisis, y este análisis lo pueden encontrar precisamente en un boletín estadístico que publica el ARCA todos los años. Dentro de este boletín estadístico está la cobertura del agua, y obviamente está hecho el análisis de esta cobertura del agua por los niveles y las categorías que ellos tienen. De acuerdo a este análisis, tenemos a nivel urbano una cobertura del 78% del servicio de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, siendo la mayor parte de los municipios que están en categoría A, que son los eficientes, tienen ellos un 94.3% de cobertura del agua. En lo que se refiere a la cobertura del servicio de alcantarillado, tenemos un porcentaje de 59.6%. Y ahí lo podemos ver de acuerdo a las categorías que realizó el ARCA, cómo es lo que están ubicados, ¿no? En la A tenemos 82.4, y en la E, que es en la categoría E, que es la deficiente, tenemos un 19.5 de cobertura. El agua no contabilizada, acá ustedes vieron que nosotros estábamos hablando del agua que no se factura. Sin embargo, acá el análisis que le hacen es al agua no contabilizada. El agua no contabilizada igual va desde el momento en que el municipio captó hasta que el municipio facturó. O sea, igual cuánto nos captó, si es que nos captó 100 metros cúbicos, y luego cuánto facturó. Se realiza ese análisis, y dentro de ese análisis tenemos que del agua que se capta, el 48.3% tenemos de agua no contabilizada. Y obviamente acá los municipios que están en nivel A tienen menor porcentaje de agua no contabilizada, y los municipios que están en D tienen un porcentaje mayor de agua no contabilizada. Bueno, hasta ahí la información sobre agua potable y alcantarillado. Ahora vamos a hablar sobre lo que es residuos sólidos, y vamos a seguir el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema que hicimos en agua. Primero vamos a ir hablando sobre la normativa, y como ustedes ya saben, la Constitución de la República del Ecuador nos da la competencia exclusiva, y dentro de la competencia exclusiva 4 nos habla sobre la prestación del servicio de agua potable, y también la prestación del servicio de manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Dentro del COTAD, acá también nos ratifica el COTAD la competencia, pero acá en residuos sólidos nosotros tuvimos un cambio al COTAD. En el 20 de diciembre del 2021 se hizo una ley reformatoria al Código Orgánico Ambiental y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, y dentro de eso nos cambiaron el artículo 55. Y en el artículo 55 lo que se le incrementó fue lo siguiente: nos dicen que la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, con depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos mediante rellenos sanitarios. Esa parte, si ustedes recuerdan, lo que estaba en el COTAD era exactamente lo que está en la Constitución de la República. Ahí únicamente nos decía manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, pero acá nos ponen manejo de desechos sólidos mediante rellenos sanitarios. Esto querría decir
que los desechos sólidos únicamente los podemos manejar a través de rellenos sanitarios. Y también, como ustedes ven, es una ley reformatoria que reforma además el Código Orgánico Ambiental, y dentro de esta ley reformatoria, en el artículo 23, lo cambian también o ponen algunas palabras, añaden algunas palabras al artículo 231 del Código Orgánico Ambiental. En el artículo 231 del Código Orgánico Ambiental, lo que se estaba dando son las responsabilidades a cada uno de los actores, tanto al Ministerio del Ambiente como a los municipios y luego a los generadores de residuos sólidos. Entonces acá nos aumentan, igual son una palabrita y unas frases abajo, y lo que nos dicen es que los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos serán los responsables del manejo y procesamiento integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción. Lo que nos aumentaron es el manejo y procesamiento integral de residuos y desechos. O sea, la palabrita y procesamiento fue lo que se aumentó en este artículo. Y además nos aumentan esta frase que nos dicen: están obligados a fomentar en los generadores alternativas de gestión e incentivos de permanencia en cada uno de los cantones. Esa parte, o sea, que la idea sería que los GATs trabajen con incentivos, con algunas alternativas de gestión para que los generadores de residuos se queden en sus cantones. Se entendería de esa manera esa parte de los incentivos de permanencia en cada uno de sus cantones. Bueno, la continuación de este artículo queda igual como estaba antes en el Código Orgánico Ambiental, que nos dicen: además deberán dar tratamiento y correcta disposición final de los desechos sólidos no peligrosos que no pueden ingresar nuevamente en un ciclo de vida productiva. O sea, los que se les va a dar la disposición final es únicamente a los que no pueden ingresar en un ciclo de vida productiva, con implementación de los mecanismos que permitan trazabilidad de estos, para lo cual podrán conformar mancomunidades y consorcios y ejercer estas responsabilidades de conformidad con la ley. Asimismo, serán responsables por el desempeño de las personas contratadas por ellos para efectuar la gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios en cualquiera de sus fases. Bien, ahora nos vamos al reglamento del Código Orgánico Ambiental, y dentro de este reglamento lo que nosotros tenemos, bueno, les he sacado únicamente unos 3 o 4 artículos nada más de este código, y lo que queremos hablar es más sobre la declaración anual que está en el artículo 570. En este artículo nos dice que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos deberán remitir una declaración anual sobre la generación y gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos, según el formato establecido por la autoridad ambiental para su aprobación. Entonces, lo que nosotros hemos venido trabajando tanto con este artículo 570 como con el artículo 571 del reglamento del Código Orgánico Ambiental, en donde en el 571 les pide el registro de información. Y acá les dice que ustedes tienen que realizar un registro de información sobre la prestación del servicio de la gestión integral de residuos y desechos no peligrosos del cantón, a través de los instrumentos que se establezca para el efecto hasta los primeros 60 días de cada año. Si es que analizamos estos dos artículos nos dicen que tenemos que entregarlos los primeros 60 días de cada año, que los primeros 60 días se cumplirían más o menos entre el primero o el 2 de marzo, ¿no es cierto? Esos son los primeros 60 días de cada año. Nosotros, igual que para lo del agua, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio del Ambiente hemos tratado de tener un convenio para que a través de este convenio los municipios puedan entregar la información a través del sistema SNIM. Sin embargo, ha sido más difícil con el Ministerio del Ambiente, no hemos podido tener un convenio, pero hemos llegado a acuerdos verbales. Y dentro de estos acuerdos que hemos establecido con el GRESI, con el Ministerio del Ambiente, es que la información que se va
declarar que van a poner, van a solicitar los del Ministerio del Ambiente para la declaratoria anual y para este registro de información sea incluida en el sistema SNIM. Y obviamente desde el año anterior está incluida ya toda la información que solicita el Ministerio del Ambiente. Entonces, ustedes pueden subir la información al sistema SNIM y nosotros como AME nos encargamos de validar la información, de revisar la información, validar la información y entregarle en una base de datos al Ministerio del Ambiente. En este año, como dice el reglamento, esta parte no se la puede cambiar. Son los primeros 60 días que se tiene que entregar y el Ministerio del Ambiente nos ha puesto una fecha a nosotros como AME para que hasta el 28 de abril ya le entreguemos toda la información validada. Entonces, ustedes nos entregan, de lo que hemos hecho es que ya se acabó el plazo, obviamente, se les puso una semana más, creo que es hasta mañana, hasta el 8 de marzo, que tienen que entregar la información. Entregan esa información, nosotros empezamos a hacer la validación, armamos la base de datos y le entregamos al Ministerio del Ambiente. Pero obviamente el Ministerio, dentro del código, del reglamento del Código Orgánico Ambiental, el Ministerio también tiene algunas atribuciones. Y dentro de todas las atribuciones hay una que es precisamente la H, en donde les dice que es una atribución del Ministerio del Ambiente receptar y emitir pronunciamiento sobre las declaraciones anuales de la generación y gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos y los registros de información de gestión integral presentados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos. Entonces, frente a esto, es una atribución del Ministerio del Ambiente receptar esta información, por lo tanto, el Ministerio necesita que ustedes le entreguen. O sea, no es que solo nosotros le entreguemos toda la base de datos, sino que cada uno de los municipios le entreguen. Y para esto, ustedes deben haber visto en el Sistema Nacional de Información Municipal, hay una ficha de reporte, o sea, hay las 5 secciones del ingreso de información y luego hay una ficha de reporte en donde ustedes, como final, cuando ya llenaron toda la información, van a poner en esa ficha de reporte que quieren que aceptan generar ese reporte. Incluso hay una declaratoria que dicen que están declarando que la información es la correcta, que la información que ustedes han subido es la información generada por la prestación del servicio de gestión integral de residuos sólidos y luego ponen a aceptar, se genera, les dicen que han llenado toda la información, que la ficha se encuentra llena en todas sus secciones, ponen a aceptar y obviamente al poner a aceptar, esa ficha se va a ir por correo electrónico al Ministerio del Ambiente, indicándoles que ustedes subieron y les va a llegar incluso la fecha en la que ustedes complementaron esa información. Pero no se queda ahí. Si ustedes siguen con la ficha de reporte, en la parte final de la ficha de reporte, hay unas letras que sí están pequeñas, pero ahí les dice que una vez que hayan reportado, ustedes tienen que imprimir esa ficha de reporte. Imprimen esa ficha de reporte, la firman, la pueden firmar o la generan esa ficha, la descargan esa ficha, la pueden firmar electrónicamente o la firman manualmente, la escanean y la envían al correo electrónico de la ingeniera Diana Mazuno Salvas, que está puesto ahí en la ficha de reporte. Entonces, con eso, ustedes estarían completando el cumplimiento de estos 2 artículos, que sería el 570 y el 571. Para que el municipio nos emita su pronunciamiento, nosotros enviamos, como AME, enviamos la información y le enviamos un informe de cómo fue validada la información, de que si validamos o no validamos la información. Ahí se cumplirían los artículos estos, el 570 y el 571, que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, en el artículo 574 nos dice cuáles son nuestras responsabilidades prácticamente, qué es lo que los municipios tenemos que hacer en lo que se refiere a la gestión integral de residuos sólidos. Y nos dan, son 12 prácticamente
las responsabilidades que nos da dentro de lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Y nos dice que como municipios debemos emitir la normativa local para la gestión integral de residuos y desechos en concordancia con la normativa ambiental nacional vigente. O sea, tenemos que hacer nuestras ordenanzas y obviamente tenemos que concordar con lo que dice la normativa ambiental. Elaborar e implementar planes, programas y proyectos para la gestión integral de los residuos y desechos en concordancia con la política y normativa ambiental vigente. Elaborar e implementar el plan de gestión integral municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios en concordancia con la normativa ambiental. Aquí, por ejemplo, en lo del plan, si ustedes recuerdan en la normativa anterior, en la reforma del libro sexto, que salió en el año 2015, ahí ya estaba esta parte y nos decía que tenemos que hacer el plan de gestión, pero que el plan de gestión lo tenemos que hacer en base al Plan Nacional de Gestión Integral. Pero el ministerio hasta ahora no ha sacado todavía el plan de gestión integral, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entonces prefirieron cambiarle en el reglamento y le pusieron que ya no vamos a hacer nuestro plan de gestión en base al Plan Nacional de Gestión, sino únicamente a la normativa ambiental vigente. Nos dice también que debemos elaborar y remitir a la Autoridad Nacional la declaratoria anual, que es lo que está en el artículo 570. Nos dice que debemos realizar la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos en las áreas urbanas y rurales de nuestro cantón, prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos en la normativa secundaria correspondiente. Y acá lo que nos dice obviamente es que tenemos que ser responsables del manejo de desechos sanitarios, pero no precisamente a través de gestión directa por el GAD municipal, sino que tenemos que seguir las normativas correspondientes, y en la normativa secundaria lo que nos dice es que podemos hacerlo a través de gestores ambientales. El municipio lo puede hacer directamente o a través de gestores ambientales. A través de gestores ambientales, el municipio obviamente tiene que tener una ordenanza para la gestión integral de desechos sanitarios, pero en esa ordenanza va a establecer cómo se va a trabajar con los desechos sanitarios, si lo hace directamente o si lo hace a través de gestores ambientales. Bueno, tenemos, igual acá nos dice que debemos llevar el registro de información de la prestación de la gestión integral de residuos, que esto prácticamente es lo del artículo 571. En el H nos dice crear y mantener actualizado un registro de personas naturales y jurídicas dedicadas a la gestión de residuos y desechos dentro de su jurisdicción. O sea que tenemos que tener un registro de las personas que están trabajando en residuos, que pueden ser los recicladores de base o que pueden ser empresas que están realizando reciclaje. Eso tenemos que tener una lista, un registro en nuestro municipio de las personas que están dedicadas a ese trabajo. Promover y coordinar con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y empresas privadas la implementación de programas educativos en el área de su competencia para fomentar la cultura de minimización en la generación y gestión integral de los residuos. En este artículo los municipios han venido trabajando desde antes, se puede decir, y antes trabajábamos incluso con las escuelas, colegios para la conformación de clubes ecológicos. Nos dice también impulsar la instalación y operación de centros de recuperación y tratamiento de residuos sólidos aprovechables con la finalidad de fomentar el aprovechamiento. Coordinar con la autoridad nacional para establecer estrategias que permitan la efectiva recolección y gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales generados a nivel domiciliario. Bueno, eso es un trabajo bastante arduo, todavía muy pocos municipios lo vienen haciendo y creo que más lo hacen los municipios grandes, en donde se ha trabajado con la iniciativa privada, se ha trabajado con las empresas privadas para poder poner sitios de acopio para los desechos peligrosos que se generan en los domicilios, como las pilas usadas, como los focos usados, los focos ahorradores usados, sobre todo, esos son bastante peligrosos.
Entonces, en algunos municipios, o sea, hay los centros de acopio en donde la ciudadanía puede acercarse a depositar ese tipo de desechos y obviamente no son manejados por el municipio, sino son manejados más por la empresa privada. Tienen que tener coordinación con el municipio, sí, no es competencia del municipio el manejo de desechos peligrosos, pero sin embargo tenemos que coordinar porque de lo contrario, si no coordinamos todos estos desechos, van a nuestros rellenos sanitarios. Y como, por último, tenemos determinar en sus planes de ordenamiento territorial los sitios previstos para disposición final y desechos no peligrosos y sanitarios, así como como los sitios para acopio y transferencia de ser el caso. Aquí lo que se está pidiendo es obviamente que si es que ya tenemos un sitio para la disposición final para nuestro relleno sanitario, este sitio sea determinado dentro de nuestro plan de desarrollo territorial. Pongamos incluso que en ese sector en donde está nuestro relleno sanitario no se va a permitir la construcción de nuevas viviendas, porque es tan difícil buscar un terreno para el relleno sanitario. Conseguimos un terreno óptimo, construimos nuestro relleno sanitario y como para el relleno sanitario necesitamos poner agua, alcantarillado, necesitamos poner energía eléctrica, necesitamos en algunos casos de internet, teléfono, le ponemos todas las condiciones óptimas, la gente ve que en ese sitio ya hay condiciones para vivir y empiezan a comprar por ahí cerca los terrenos. Empiezan a construir viviendas y a los 5 años nuestro relleno sanitario fue construido con una vida útil de 25 años. Sin embargo, a los 5 años ya está lleno de población y la población se empieza a quejar. Dicen que no pueden vivir cerca de un relleno sanitario, que les molesta los malos olores, que les molesta el viento, que el viento se lleva los papeles, que los niños se están enfermando y hay una protesta de la comunidad y obviamente quien gana es la comunidad. Y nos dicen, el barrio se queda, pero el relleno sanitario tiene que buscar un nuevo lugar. Entonces, para evitar eso es lo que el Ministerio del Ambiente les pide, que pongan en sus planes de desarrollo, en sus planes de ordenamiento territorial, la definición de estos sitios para evitar que estos lugares sean urbanizados. Inclusive ahora para poder darles la viabilidad técnica de sus rellenos sanitarios, el ministerio le va a pedir esta condición, ¿no? Primero cumple con esta condición y luego sí le da la viabilidad técnica. Eso en base a la normativa. Ahora, como les indicamos, igual que en el agua, trabajamos con la información. Con esta información, con la información de residuos sólidos, venimos trabajando mucho más tiempo que con la información del agua potable y alcantarillado. Se viene generando desde años anteriores, desde el año 2010, venimos haciendo el levantamiento de información. Primero con la finalidad de que esta información sirva para planificar y nos sirva también para la elaboración de los planes de ordenamiento y de desarrollo territorial. Recuerden que ahí teníamos que hacer un diagnóstico cuando se iban a elaborar. Entonces, el SNIM nace primeramente con esa finalidad, de que reciba toda la información de los municipios para que el municipio pueda ahí tener su información almacenada y pueda hacer un diagnóstico fácilmente para estos planes, incluso para la actualización de los planes. Entonces, frente a eso, después de que trabajamos con el SNIM, hicimos un convenio con el INEC, igual se nos unió el BEDE a este convenio y venimos levantando la información y generando los indicadores oficiales de la gestión integral de residuos sólidos. De igual que en el agua, les estamos presentando aquí un resumen de lo que existe, de lo que estamos dejando prácticamente a los nuevos alcaldes en lo que se refiere a la prestación del servicio de residuos sólidos. Y en lo que es la producción per cápita, nos dice que un habitante en la zona urbana ecuatoriana produce un promedio de 0.9 kilogramos de residuos sólidos al día. Si es que nos comparamos con países de Latinoamérica, nosotros estamos en uno de los países que tiene el más alto PPC, la más alta producción per cápita en la zona urbana. O sea, en vez de bajar el consumo, estamos subiendo el consumo. El año anterior era 0.86 y ahora estamos en 0.9. O sea, cada vez vamos subiendo
y obviamente que la idea incluso de todos los proyectos ambientales y de todos los proyectos de desarrollo sostenible, los de cambio climático, la idea es que vayamos bajando la producción de residuos sólidos, no aumentando. Y ahí tenemos que ir trabajando en cada uno de los municipios en actividades para poder ir bajando, o sea que nosotros seamos menos consumistas, ¿no? En lo que se refiere a la composición de los residuos sólidos, tenemos que de toda la basura, de todos los desechos que salen de los residuos sólidos en el área urbana, el 55% corresponde a residuos orgánicos y el 45% a inorgánicos. Este también es un dato que ha cambiado bastante, se puede decir, desde hace unos 10 años, por ejemplo, hace unos 10 años el 70% era orgánicos y el 30% era inorgánicos. Eso quería decir, o sea, nosotros consumíamos más fruta, más vegetales, pero ahora ya no estamos consumiendo eso, estamos consumiendo más comidas que vienen preparadas o comidas que vienen con bastante envoltura. En separación en la fuente, según el Código Orgánico Ambiental, uno de los principios ambientales es que se empiece a trabajar separando los residuos desde la fuente, o sea, yo genero el residuo y yo soy el que empieza e inicia a separar en plástico, en cartón, en vidrio, en todos los desechos, pero en separación en la fuente tenemos un porcentaje bajo, se puede decir, y es el 33.9% de los GAN municipales han iniciado o mantienen procesos de separación en la fuente. O sea, es poco porque no son que el 33% de gas municipales ya tiene toda la separación en la fuente, sino si es que ha iniciado, si es que está con un barrio piloto o si es que está con un sector específico, ya le consideramos que tiene un proceso de separación en la fuente. En recolección diferenciada nos dice que 2.022 toneladas diarias son recolectadas de forma diferenciada. El 55.8% corresponde a los residuos orgánicos. O sea, de lo que se recoge diferenciadamente, el 55.8% viene de residuos orgánicos. El total de recolección, o sea, de lo que recogen los municipios en los vehículos de recolección en el país es 13.652 .6 toneladas de residuos sólidos al día, o sea, son 13.652 toneladas de residuos se recolectan al día a nivel del Ecuador. En la disposición final, hacia dónde van estos residuos, el 51.6% de los GAT municipales disponen los residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios y el 29.9% en celdas emergentes y el 18.6% todavía tienen botaderos de basura. En lo que se refiere al subsidio, ustedes vieron, o sea, esto es una prestación del servicio. Toda prestación de servicio tiene que ser cobrada. Querría decir que el municipio está prestando un servicio y tiene que recuperar todo lo que está gastando en esa prestación de servicio. Sin embargo, en esta prestación de servicio, nosotros vemos que los municipios están dando el valor de subsidio otorgado por cada GAT para la prestación del servicio del manejo de residuos fue de 10.5 millones. Al mes, si es que nosotros consideramos más o menos son lo que se gasta en la prestación de servicios son 19 millones de dólares al mes y estamos subsidiando los 10.5 millones. El subsidio es más del 50%. Vamos a ir analizando igual cada uno de los indicadores y bueno, cómo se realiza la prestación de servicio. Y obviamente la prestación de servicio acá es mayormente municipal. Cada municipio tiene su departamento para la prestación de este servicio y tenemos así que el 76% de los municipios hacen la prestación del servicio directamente. Con ese subsidio que tenemos, hay muy pocas empresas porque las empresas municipales no serían sostenibles con ese subsidio que se está manejando, ¿no? Los municipios que manejan, tienen una gestión combinada, quiere decir que manejan una parte los municipios y otra parte manejan mancomunidades.
son el 10% de municipios. Municipios con empresas públicas mancomunadas, hay algunas empresas públicas que están trabajando directamente y eso es 6.8% de municipios, y municipios con empresas municipales 5.4%. Es bastante bajo, ¿no? Municipios con mancomunidad 1.8%. En lo que se refiere a cobertura de barrido, es una muy buena cobertura de barrido que tenemos. O sea, de las calles declaradas como susceptibles a ser barridas, el 82% de estas calles tiene barrido. Aquí lo que les decía, el promedio, cuánto estamos cada habitante, cuánto estamos generando cada habitante del país, qué cantidad de residuos generamos, y obviamente 0.9. Sin embargo, este 0.9 está dado más por la provincia del Guayas. ¿Sí? Ustedes ven que en la provincia del Guayas, el PPC, la producción por cada habitante de la provincia de Guayas es 1.4. Es un porcentaje bastante alto y obviamente ese 1.4 viene dado más por la ciudad de Guayaquil. En el resto del país, ustedes pueden ver en Pichincha, el porcentaje es 0.9. Igual tenemos el más bajo, que es en la provincia de Azuay, que es el 0.5. Y como les digo, con este análisis, ustedes como municipios deberían empezar a trabajar, porque la idea es disminuir la producción de residuos sólidos, no ir aumentando esa producción de residuos sólidos. En los datos que tenemos sobre la composición de los residuos, o sea, en las caracterizaciones que se ha realizado, qué composición de residuos tenemos, ya habíamos dicho que el 55% de residuos es orgánicos y tenemos un 45% que viene de inorgánicos. Los inorgánicos se están componiendo en su mayor parte, ustedes pueden ver que el 11% es de plástico. O sea, ustedes ven que teníamos 13.652 toneladas generadas. De esas 13.652 toneladas día, el 11% es de plástico. O sea, si es que le calculamos cuántas toneladas tenemos de plástico, ahí vamos a ver que es una cantidad bastante, se puede decir, de plástico con la que se puede trabajar. Pero el análisis que tiene que realizarse es, a ver, todo ese plástico puede ser receptado por la industria del país, o sea, se puede procesar, se puede trabajar con el 11% de las 13.000 toneladas, de 13.600 toneladas, vamos a poder trabajar con esas toneladas. O sea, si es que se podría, tendríamos que, si es que se puede, si es que tenemos empresas, tenemos industria en donde van a poder trabajar con este plástico como materia prima, una de las políticas del país debería ser trabajar recuperando todo el plástico que está saliendo en los desechos sólidos que tenemos. Tenemos luego que está compuesto por, bueno, desechos sanitarios no peligrosos, es el 6.5%. En lo que es cartón tenemos 5.1%, que viene, toda esta basura es la que, todos estos desechos, esta composición es lo que se encuentra en los rellenos sanitarios, es lo que los municipios recolectan. No es la parte que los minadores, los chamberos o los recicladores de base, como ahora se llaman, están recolectando, sino lo que los municipios tienen es el 5.1%. Si es que le unimos a lo que ellos recolectan, porque los recicladores de base en algunos casos recolectan antes de que el municipio la recoja, entonces esos datos son adicionales, ¿no? Y lo que es papel tenemos 4.6%, o sea, de las 13.000 toneladas diarias, el 4.6% es papel. ¿Qué cantidad de residuos sólidos se recolectan al día? Eso ya habíamos visto. Y lo que vamos a ver es que hemos ido en incremento, ¿no? Así como el PPC, como la producción habitante por día, nosotros hemos ido aumentando también la producción de residuos. Ustedes ven que en el 2019 se generaron 12.671. En el 2020 bajó un poco la producción y obviamente pensamos que es por la pandemia, son 12.613 toneladas, y para el 2021 se subió esta generación, este dato de recolección y se produjeron más cantidad de basura
y tenemos ahí 13.652 toneladas por día. La recolección diferenciada, de acuerdo al reglamento del Código Orgánico Ambiental, los GAT municipales deben realizar la recolección de residuos separadamente, y separadamente debe haber una clasificación que viene en desechos orgánicos, desechos inorgánicos y en desecho. En desecho, que sería ya la basura, los desechos que no se van a recolectar. Sin embargo, esa parte, ustedes recuerden, bueno, el Código Orgánico Ambiental está vigente desde el 2018, su reglamento desde el 2019, todavía se puede decir que todavía no lo podemos implementar, tenemos que ir caminando para esa implementación. Sin embargo, bueno, lo que hacemos el análisis es que se realiza recolección diferenciada en los municipios del país, y lo que tenemos acá como resultado es que el 85.2% de los municipios no recolectan, no es los municipios, sino de las 13.652 toneladas diarias recolectadas, el 85 fueron recolectadas de manera no diferenciada. Únicamente el 14.8% de toneladas se recoge de manera diferenciada. De ese 14.8%, ¿de dónde se recoge? O sea, ese 14.8%, o sea, la mayoría, el 63% está en la sierra, tenemos el 26% que está en la costa, en la Amazonía un porcentaje menor, y en la zona insular un porcentaje menor. ¿En dónde depositan los residuos sólidos los GAT municipales? Eso ya analizamos. La mayoría lo hacen rellenos sanitarios, el 51.6% lo hacen rellenos sanitarios, el 29.9% en celdas emergentes y el 18.6% en botaderos. Ahora, si es que nosotros analizamos este dato, yo les digo a ustedes, este dato es declarativo. O sea, ustedes declaran que lo están haciendo en relleno sanitario. Y obviamente dicen el relleno sanitario, ¿por qué? Porque tiene una viabilidad técnica, tiene una regularización ambiental, fue construido como relleno sanitario, y obviamente en algunos datos, o sea, si comparamos con el Ministerio del Ambiente, no tenemos la información igual. Ellos tienen que el 50% de municipios tienen botaderos de basura. ¿Y por qué es eso? Porque ellos levantan esa información a través de visitas técnicas. El Ministerio del Ambiente se va a los 221 municipios del país, y obviamente el día que llegó al municipio, el municipio tenía toda la basura regada, o sea, ese relleno sanitario no parecía ser relleno sanitario para nada. Entonces ellos hacen una ficha y van levantando cómo encontraron, y ya le catalogan como botadero de basura y no como relleno sanitario. Entonces, nosotros acá tenemos el dato que ustedes nos declaran, que ustedes dicen: yo sí tengo viabilidad técnica, yo tengo regularización ambiental y lo construí, tiene una infraestructura de relleno sanitario. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente analiza la operación diaria de ese relleno sanitario, y cuando va a la visita técnica, de acuerdo a la operación, ese no es un relleno sanitario, sino es un botadero de basura. Entonces, por eso no coincidimos con esta información, porque la manera de operar, obviamente, si es que cuando el ministerio le dice que eso parece botadero de basura, si ustedes hacen arreglos inmediatos al sitio de disposición final, recogen la basura, la compactan la basura, le ponen capa de cobertura, arreglan los drenes de lixiviados, las cunetas de agua lluvias, le dan un pequeño arreglo a la planta de tratamiento de lixiviados, ya nuevamente pasa a ser relleno sanitario. Pero la idea sería que todos los días parezca relleno sanitario, no que solo de vez en cuando, sino que se opere de tal manera que cuando llegue el Ministerio del Ambiente diga: sí, este es un relleno sanitario, ¿no? Porque por eso adicionalmente les están poniendo las multas por incumplimiento a los planes de manejo ambiental. Bueno, en la disposición final, acá lo que estamos viendo es en dónde están ubicados los rellenos sanitarios. Pueden ver que en la sierra el 61% de municipios tiene relleno sanitario, en la costa el 29%, en la Amazonía la mayoría de municipios es el
73.2% y en la zona insular el 66.7%. En lo que es la tasa de recolección, la mayoría lo hace a través de la empresa eléctrica. Como ustedes vieron, o sea, es una prestación de servicio. Esa prestación de servicio tiene que ser cobrada y tenemos que cobrar lo que realmente estamos gastando. Si estamos gastando $50,000 con la tasa de recolección, deberíamos recolectar los $50,000 mensuales. O sea, no, en algunos casos me dice yo estoy gastando $50,000 y recupero mensualmente $2,000. Eso quiere decir que está subsidiando casi el 100%. Entonces, tienen algunos métodos de cobro los municipios. Como digo, el 52% lo hace a través de energía eléctrica y a través de energía eléctrica, si ustedes recuerdan, durante estos años hemos pasado trabajando porque tenían que hacer algunos cambios que nos ponen las empresas eléctricas. O sea, las empresas eléctricas son nuestros cobradores prácticamente. Y para podernos dar cobrando nos ponen algunas condiciones. Y esas condiciones nosotros tenemos que cumplir para que ellos nos den cobrando. Si no cumplimos esas condiciones, nos dicen ya no les doy cobrando, o sea, ya no voy a hacer un convenio de cobro con ustedes y ustedes tendrán que ver cómo cobrar la tasa de recolección. O sea, sería mejor que los municipios lo hagan directamente. Sin embargo, lo que decimos es que si la empresa eléctrica tiene una cartera vencida bastante baja, quiere decir que ellos, o sea, todo lo que ellos facturan se puede estar cobrando. Sin embargo, por eso es lo que estamos atados a ellos y lo podemos cobrar. Hay algunos municipios que lo cobran a través de agua potable. Sin embargo, en el agua potable no tienen mucha cobertura. O sea, si en residuos sólidos nosotros estamos sirviendo a 100 usuarios, en agua potable solo servimos a 60 usuarios, querría decir que solo a esos 60 usuarios les vamos a cobrar y a los otros 40 que se nos quedan no les podemos cobrar porque no tienen el servicio de agua potable. En cambio, en energía eléctrica, la mayoría del país tiene energía eléctrica, ellos tienen una cobertura del 97%, por lo tanto, por eso cobramos a través de energía eléctrica. En algunas ocasiones nosotros, o sea, nosotros tenemos 100 usuarios y ellos en energía eléctrica tienen 150 y cobran a los 150 a pesar de que a esos 50 no les estamos dando el servicio. Entonces, bueno, esa es la manera que tenemos por ahora para cobrar, pero la idea sería ir pasándonos a facturación directa, que hay únicamente ahora hay un 5.9% de municipios que ya realizan facturación directa. En el subsidio, hemos hablado bastante del subsidio, o sea que tenemos que cobrar, es una prestación del servicio. Sin embargo, como dice aquí, el gasto es 19 millones mensuales y únicamente de los cuales dice 8.5 millones se recauda. Y estamos perdiendo 10.5 millones, ¿no? O sea, los gobiernos municipales, si ustedes ven, en agua no estamos facturando, más del 50% de agua no se factura, quiere decir que no se cobra más del 50% del agua que distribuimos. En residuos sólidos estamos con un subsidio del 54%. Si es que unimos esos gastos de agua potable y residuos sólidos, los municipios pequeños tienen que cubrir toda la prestación de estos servicios, por lo tanto se están quedando sin presupuesto para realizar las obras que tienen que realizar. Sí, o sea, ese análisis tiene que hacerse en el municipio porque muchas veces los alcaldes dicen es que no puedo cobrar la tasa, no puedo subir la tasa porque ese es un costo político. Sin embargo, tiene que ver que si el costo político es por subir la tasa o el costo político es por no realizar obras porque la plata la está poniendo en la prestación de los servicios. En lo que es recolección diferenciada de los desechos de los establecimientos de salud, recuerden que de acuerdo al reglamento, al Código Orgánico Ambiental, es nuestra competencia también el manejo de desechos sanitarios, lo que no quiere decir que tengamos que hacerlo directamente, sino que podemos hacerlo a través de gestores ambientales. El municipio crea su ordenanza y ahí pone las condiciones sobre cómo las va a regular. Todo eso es lo que nosotros
plasmamos en esta diapositiva, y los municipios que realizan directamente o a través de gestores ambientales la recolección diferenciada de desechos sanitarios son el 59.7% de los municipios del país. ¿Cómo se están tratando los desechos sanitarios? Se los está tratando de acuerdo al reglamento, se lo puede hacer a través de tratamiento. Estos desechos son peligrosos y la peligrosidad que tienen estos desechos precisamente es la de agentes infecciosos. Por lo tanto, tenemos que matar esos agentes infecciosos. Esos agentes infecciosos los matamos a través de autoclaves, de sistemas de autoclaves. Entonces, en los municipios del país tenemos que el 24% de los municipios que trabajan con los desechos sanitarios realizan autoclave, y hay otros municipios, el 31.2%, que tienen celdas exclusivas para depositar este tipo de desechos. Y tenemos un dato que está acá y que ha ido aumentando para el 2021, que es que el 5% de los municipios tiene incineración. La incineración no es un tratamiento aceptado dentro de la normativa para el manejo de desechos sanitarios. Sin embargo, en el 2020, para el COVID, salió un protocolo de manejo de desechos para COVID, por la pandemia. Entonces, en ese protocolo de manejo, porque ya había muy pocos sistemas de autoclave en el país, se consideró y se abrió el tratamiento con incineración. Pero eso es únicamente mientras esté vigente ese protocolo. Ese protocolo de manejo de desechos, obviamente, porque ya no estamos en pandemia, ya se lo declararía no vigente, pero primero va a salir una normativa de manejo externo. Dentro de esa normativa de manejo externo se va a poner cuáles son las condiciones de tratamiento y cuáles son los tratamientos recomendados para este tipo de desechos, y ahí se le deja sin vigencia a ese protocolo de manejo de desechos. Esto quiere decir que la incineración de pronto no la vamos a poder seguir haciendo en años anteriores, sino que tenemos que seguir manejando de pronto celdas exclusivas, autoclaves o microondas. Eso es lo que se tiene para el manejo de desechos sanitarios. Creo que hasta ahí es donde les he preparado para esta videoconferencia.